Recording is on. Muy buenas noches con todos, sean bienvenidos de parte de Asocemo Cuenca al taller Cuando la inmunidad protege, falla o ataca, una visión clínica e integral. Durante esta noche vamos a abordar el tema bases clínicas del sistema inmune y memoria inmunológica, inmunidad deficiente, inmunosupresión e infecciones recurrentes. Esta exposición va a permitirnos comprender cómo funciona la respuesta inmunitaria, desarrolla la memoria inmunológica y qué ocurre cuando las defensas del organismo se encuentran comprometidas. Para desarrollar este tema, contamos con la participación del doctor Christopher Tapia, médico general graduado por Uniandes, médico rural del Ministerio de Salud Pública e investigador del Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Pública, CLES. Además, posee experiencia en medicina interna, emergencia, pediatría y cirugía. Es autor de varias publicaciones científicas en el área de ciencias de la salud. Agradecemos al doctor Tapia por acompañarnos y compartir sus conocimientos. Y sin más preámbulos, damos la palabra a nuestro doctor. Bienvenido, doctor. Buenas noches con todos, mil disculpas por motivos de... en el lugar donde resido no cuento con luz, por tal motivo no puedo disponer de la cámara, pero en este momento comparto pantalla. ¿Sí pueden visualizar la presentación? Sí, doc, sí se está visualizando. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el sistema inmunológico. Mi hoja de vida, que ya fue presentada. Soy médico Christopher Tapia Fonseca, médico graduado de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, médico investigador del Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y de Salud Social, médico rural del Centro de Salud de San Carlos. Soy el responsable del área de epidemiología de dicho centro de salud y autor y coautor de varios artículos médicos. Vamos a comenzar con qué es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, ¿qué es y cómo funciona? El sistema inmunológico es una compleja red íntegra de células, tejidos, órganos, moléculas que protegen al organismo frente a agentes externos que pueden atacar nuestro cuerpo. ¿Cómo pueden ser estos? Virus, bacterias, hongos, parásitos, que van a tener un daño significativo en el organismo. Esta protección se ejerce a través de varios mecanismos complementarios, como podemos ver aquí, que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En sí, la inmunidad innata que proporciona una respuesta rápida, mediada por barreras físicas, como puede ser la piel y mucosas, y células adicionales, como es la fagocitosis, mediada por neutrófilos y macrófagos, medios de inflamación, la fiebre y también unas células que se llaman natural killer. También tenemos lo que es la inmunidad adaptativa. En este caso es una respuesta altamente especificada que su función principal va a ser dada por dos células principales, los linfocitos B y los linfocitos T. En cuanto a lo que son estas células, son productoras de anticuerpos y es una memoria inmunológica. Gracias a esta memoria, el organismo puede responder de forma más rápida y efectiva, pero hay que tener en cuenta que su tiempo de presentación de eficiencia se va a demorar un poco más. Nos va a ayudar a proteger y reducir el riesgo de infecciones y enfermedades, que estas pueden ser por primera vez o ya pueden ser recurrentes en algunos casos. De igual manera, el sistema inmunológico participa en la vigilancia y en la eliminación de células anormales, contribuyendo a la prevención de ciertos tipos, como prevención de ciertos tipos de cáncer y también
todo este componente del sistema inmunológico da un mantenimiento de la hemostasia tisular. Ya. Como lo había dicho antes, el sistema inmunológico, principalmente la inmunidad innata, va a estar dada por la piel, las mucosas, la fagocitosis por los neutrófilos y macrófagos, medidas de inflamación, la fiebre, y una característica muy importante, como ya lo había mencionado, es la respuesta rápida. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa? Que esta no genera una memoria. Mientras tanto, la inmunidad adaptativa es más especificada y genera memoria inmunológica a largo plazo. En este caso tenemos los linfocitos B, que son productores de anticuerpos. Los neutralizan a microorganismos. Y también tenemos los linfocitos T. En este caso tenemos dos tipos, los CD4 y los CD8. Los CD4 coordinan la respuesta inmunológica, mientras que los CD8 contribuyen a células infectadas. Estas van a destruir principalmente a las células infectadas, generando así la hemostasia. Aquí podemos ver también un resumen de lo que en este momento acabo de decirles de lo que son los componentes del sistema inmunológico. En sí, la velocidad de respuesta de la innata son minutos o horas, pero la inmunidad adaptativa se tarda días e incluso más horas. Es más especificada la inmunidad adaptativa, mientras que la innata no lo es muy específica, es en general. La memoria inmunológica tiene la ventaja de la inmunidad adaptativa y por reconocimiento de antígenos especificados. Ya. También tenemos que hablar lo que es la inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas son glicoproteínas producidas por los linfocitos B, que ya lo había mencionado, y las células plasmáticas. En los seres humanos existen alrededor de 5 clases principales de inmunoglobulinas. ¿Cuáles tenemos que son muy importantes en nuestro cuerpo? La IgG, IgM, IgE, la IgA y la IgD. De acuerdo a esto, la IgG es la inmunoglobulina más abundante en el suero. Es alrededor del 70 al 80, casi 90% de las inmunoglobulinas circulantes. Es la principal, participa en la neutralización de toxinas y microorganismos, la optimización y la activación del sistema complementario. En sí, es la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta y produce inmunidad pasiva al feto, de acuerdo a la inmunoglobulina G. Mientras que la inmunoglobulina M es la primera inmunoglobulina producida durante una respuesta primaria. Posee una elevada capacidad para activar el sistema del complemento y es un importante marcador de infecciones recientes. Por eso es que en muchos casos, cuando hay infecciones, por ejemplo, en lo que es en el área de epidemiología, cuando tenemos en este caso pacientes con dengue, pacientes con enfermedades virales, nosotros nos basamos en lo que son 3 medidas principales. Por el caso del dengue tenemos lo que es el NS1, que es un marcador muy importante en el inicio de la sintomatología del cuadro clínico, pero posterior podemos pedir nosotros lo que son inmunoglobulinas. En este caso pedimos la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M pedimos cuando es algo inicial, ahí se nos va a elevar. Hay una característica en el caso de esta enfermedad que es el dengue, que estamos en zona epidemiológica por la estación, en el lugar donde yo resido, podemos darnos cuenta que cuando nosotros pedimos la IgM, lo pedimos a partir del 4º hasta el 5º, 6º día. Quiere decir que la enfermedad en ese momento está latente. Cuando nosotros pedimos la IgG, cuando un paciente nos dice que su sintomatología inició hace 7 días, quiere decir que la enfermedad ya puede estar pasando, pero la inmunoglobulina M va a estar negativa porque ya la enfermedad ya no está latente. La que va a estar positiva es la inmunoglobulina G, que quiere decir que el cuerpo ya guardó una memoria y si en el caso de que exista una nueva caso de infección,
el cuerpo va a tener la capacidad de reactivarse y poder ejercer una defensa más rápida en este caso, ¿de acuerdo? También tenemos lo que es la inmunoglobulina G, que está involucrada en la relación, bien relacionada principalmente con las alergias y en las defensas contra parásitos, principalmente el mintos. Se usa se une a los mastocitos y basófilos. Estos desencadenan la liberación de mecanismos inflamatorios, como puede ser la fiebre, la inflamación, el edema, el prurito, algunos factores que son nosotros podemos ver en la clínica en pacientes con alergias, pacientes asmáticos, o en este caso pacientes que presentan picaduras de abejas, de alacrán. Entonces ahí se elevan estas inmunoglobulinas en algunos casos. También vamos a pasar a lo que es la inmunoglobulina A. En este caso se encuentra principalmente en secreciones mucosas, como la saliva, lágrimas, en la leche materna y en secreciones respiratorias e intestinales. Su función principal es proteger la mucosa, la superficie frente a invasiones de microorganismos, es la que se activa. Y también tenemos una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina D. Esta está principalmente en los linfocitos B inmaduros, en los vírgenes. Su activación e inmaduración es principalmente la función de ellos. Alguna otra función siguen en estudios, todavía no se conoce muy bien, pero probablemente en el pasar del tiempo pues lo iremos sabiendo. Aquí podemos tener de igual manera un resumen rápido de lo que son las inmunoglobulinas, dónde se localizan y su función principal, que principalmente la G y la M están en sangre y tejidos. Estas son inmunoglobulinas que neutralizan, optimizan la inmunidad neonatal y también generan una respuesta primaria y activan el complemento. Mientras que la inmunoglobulina A en mucosas y secreciones, la E en tejido y mastocitos y la D en superficies de linfocitos B. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de lo que son vacunas. Debemos tener en cuenta que para que una vacuna sea efectiva, nosotros tenemos que tener un sistema inmunológico correcto, un sistema inmunológico fuerte. Las vacunas son preparaciones biológicas diseñadas para estimular el sistema inmunológico y generar una respuesta protectora contra agentes infecciosos específicos sin causar la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener varios tipos de vacunas, ¿de acuerdo? Estas vacunas van a ser de los propios virus atenuados y lo que van a generar es principalmente una memoria de inmunidad. Por eso todas las vacunas tienen el mismo objetivo: entrenar el sistema inmunológico para reconocer un patógeno y desarrollar memorias inmunológicas, permitiendo una respuesta más rápida y eficaz ante futuras exposiciones y reduciendo el riesgo de enfermedades graves. Como en este caso tenemos 6 tipos de vacunas, ¿de acuerdo? Tipos de vacunas: tenemos vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivadas, vacunas de subunidades recombinantes o conjugadas, toxoides, vacunas vectores virales y vacunas ARN mensajeros. ¿De acuerdo? Los componentes son principalmente de las vivas atenuadas, son microorganismos vivos con virulencia reducida. Su mecanismo de acción principalmente imitan las infecciones naturales y estimulan para que se cree una respuesta inmunológica más fuerte. ¿Cuál es la ventaja? Generar inmunidad duradera y una fuente de memoria inmunológica. ¿Y cuáles son las vacunas más específicas en esta clase? Tenemos lo que es el sarampión y la rubiola, la varicela, ¿de acuerdo? En las inactivadas son microorganismos muertos o inactivados, como lo dice el tipo de vacuna. Inducen respuestas inmunitarias sin riesgos de infecciones.
La ventaja principal es mayor seguridad en personas inmunocomprometidas. En este caso tenemos la vacuna de la hepatitis A, la poliomielitis inactivada, ¿de acuerdo? Tenemos también las de subunidades, que son fragmentos especificados del patógeno, estimulan la producción de anticuerpos, tienen menor reactogenicidad y es de alta seguridad. En este caso tenemos la hepatitis B y el virus del papiloma humano. De toxoides tenemos que son toxinas bacterianas inactivadas que generan inmunidad contra los toxoides responsables de la enfermedad. Previenen enfermedades mediadas por toxoides, como tenemos aquí, que es principalmente la del tétanos y difteria. Y tenemos vectores virales, de virus modificados que transportan genes de patógenos. Inducen a una inmunidad humana y humoral y celular. Las vacunas tenemos en este caso la del COVID-19 basadas en adenovirus y también tenemos de ARN mensajero, que son moléculas de ARN codificadas que las células sintetizan el antígeno y desencadenan la respuesta inmunitaria. Esta tiene una alta eficiencia y rápida producción. Y tenemos aquí las vacunas de ARN de igual manera, que es del COVID-19. Tenemos que tener en cuenta que estos tipos de vacunas también enfermedad, complicaciones y se nos va a hacer muchas complicaciones en cuanto en lo que es en el área de salud en primer nivel e incluso en segundo y tercer nivel. En sí podemos decir que la memoria inmunológica y su importancia clínica es una prioridad fundamental en la inmunidad adaptativa, que permite al sistema inmunológico recordar antígenos previamente encontrados y responder de manera más rápida, intensa, especificada ante una nueva exposición al mismo patógeno. La memoria inmunológica tiene su importancia clínica principalmente en la prevención de enfermedades, como ya lo había dicho. Previene, por ejemplo, cuando un paciente sufre una herida con un objeto cortopunzante, en este caso un machete, un cuchillo que están oxidados, tenemos vacunas que nos van a ayudar a prevenir complicaciones. En este caso, como podemos ver, la del toxoide. Igual manera, enfermedades virales que nos pueden ayudar, como es la hepatitis A reducir riesgo en personas que trabajan en lugares muy expuestos, trabajadoras de centros nocturnos, y no solo esos, sino también personal, por ejemplo, personal que trabaja en instituciones de limpieza de basura, recolectores, porque pueden sufrir muchos cortes, heridas con material que ellos no saben de dónde proviene. ¿De acuerdo? La respuesta a infecciones quiere decir que va a ser más rápida, más efectiva, más fuerte y va a ser generalizado para evitar la complicación. Y podemos decir que el sistema inmunológico es la base del funcionamiento de las vacunas. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos un sistema inmunológico al momento de ingresar una vacuna y no genera una memoria, no va a servir de nada. Mientras que si tenemos un sistema inmunológico, en este caso linfocitos, y que van a generar inmunoglobulinas, memorias, vamos a tener en cuenta que si nos vuelve a dar una nueva reinfección, una contaminación, el sistema va a estar preparado. Nuestro organismo va a tener una memoria en el cual nosotros internamente el organismo va a decir, a esta enfermedad yo ya la conozco, yo ya sé cómo es, entonces voy a atacarla directamente. Eso quiere decir que el sistema inmunológico, principalmente el componente de la inmunidad adaptativa, se va a activar. Claro, como aquí dice, puede tardar un poco de días,
pero se va a activar y va a ser muy específica, va a ser muy fuerte y va a generar un antígeno especificado para eso y por lo tanto va a actuar de mayor eficiencia, mayor actividad. En sí, podemos decir que la memoria inmunológica nos va a beneficiar y perjudiciar en algunos contextos. La memoria inmunológica representa un pilar central de la protección a largo plazo del organismo frente a agentes patógenos y es uno de los avances más importantes comprendidos en la inmunidad moderna. Debemos tener en cuenta que el conocimiento es la herramienta que transforma las curiosidades en descubrimientos. Cada exposición es un paso más hacia comprender el mundo y mejorar la vida de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Abrimos un espacio de preguntas. Si existen preguntas, por favor, pueden colocarlas en el chat para poder irlas leyendo o pueden también activar sus micrófonos y realizarlas. Esperamos unos minutos, por favor, para continuar con la segunda parte del taller.
Por favor, me confirman si es que pueden ver la presentación. No, Doc, todavía no se observa. Ahí, ¿sí? ¿Se observa? Sí, Doc. Ya. Listo. También vamos a hablar también de lo que es la inmunidad deficiente en este caso. Una de las principales enfermedades del VIH, que es un inmunosupresor, y también de infecciones recurrentes y oportunistas. ¿De acuerdo? Podemos decir que la inmunidad deficiente ocurre cuando el sistema inmunológico, en este caso antes ya lo había comentado, pierde su función, ¿sí? Pierde la capacidad de proteger adecuadamente al organismo. En este caso, de igual manera, contra bacterias, virus, hongos, parásitos, y es un riesgo de infecciones recurrentes más graves, más complicadas en tratar a un paciente. La principal causa de inmunodeficiencia incluyen principalmente al VIH, el uso de medicamentos inmunosupresores y algunas enfermedades crónicas, como en este caso puede ser la diabetes o en algunas complicaciones más, pacientes que sufren infecciones por tuberculosis. Hay pacientes que también tienen tuberculosis y VIH. ¿Qué quiere decir eso? Que su sistema inmunológico va a estar sumamente bajo, va a estar bien deprimido, va a estar inmunodeprimido, lo cual va a generar mayor riesgo de infecciones recurrentes oportunistas. Podríamos haber dicho que el sistema inmunológico estaba conformado por las barreras físicas, que eran la piel y las mucosas, glóbulos blancos, que eran los linfocitos, neutrófilos, macrófagos, anticuerpos y algunos otros órganos que también ingresan en este caso, que es la médula ósea, el vaso y ganglios linfáticos, que su función era reconocer y eliminar agentes infecciosos. Cuando este sistema fallaba, aparece la inmunodeficiencia como lo conocemos en este momento. ¿Qué podemos hablar del VIH y su relación con la inmunodeficiencia? Primeramente, ¿qué es el VIH? Es el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un retrovirus que infecta principalmente a los linfocitos T. ¿A cuáles? A los CD4, que son las células fundamentales para la respuesta inmunológica. Cuando estos son atacados por este virus, que es el VIH, podemos tener un déficit de la función de los CD4. Como antes lo habíamos mencionado, los CD4 eran los que coordinaban la respuesta inmune del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que si los CD4 bajan, no tenemos una coordinación de la respuesta inmune, por lo tanto, los CD8 no van a coordinarse muy bien y van a destruir todo. ¿De acuerdo? También tenemos que esto también puede dar mecanismos de acción. Principalmente el virus del VIH entra al organismo, infecta los linfocitos, principalmente CD4, se replica dentro de ellos, produce destrucción progresiva de estas células y disminuye la capacidad de defensa del organismo. La fase de evolución del VIH es aguda, puede presentar fiebre, odinofagia, exantema, adenopatías, mialgias, mientras que la fase crónica puede durar algunos años sin sintomatología, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se presenta la sintomatología? En algunos pacientes cuando hay una sobreinfección. Y ahí podemos decir que llegamos a lo que es el SIDA, que es la etapa avanzada de la infección, que se caracteriza principalmente por un reencuentro de CD4 menor a 200 células y la aparición de infecciones oportunistas. ¿En qué infecciones oportunistas podemos hablar en lo que es el VIH? Principalmente la tuberculosis, neumonías por neumococo
y salmonelosis recurrentes. Son infecciones que normalmente en nuestro cuerpo, si tiene un sistema inmunológico apto, un sistema inmunológico fuerte, con vacunas, sin ninguna de estas infecciones, principalmente el VIH, no vamos a tener, o nuestro cuerpo va a tener la capacidad de activarse de mejor manera. Pero si el VIH ingresa, no se protege, no se da un tratamiento efectivo, se produce la inmunosupresión y la tuberculosis, la neumonía por neumococo o la salmonelosis son más recurrentes y son más fáciles de que puedan ingresar al organismo y generar más infección, más problemas y generar daño sistémico en algunos casos. No solo bacterias pueden ingresar a nuestro organismo, sino también virus. En este caso tenemos el virus del herpes zóster y el citomegalovirus. También tenemos micóticos, la candidiasis esofágica, criptocosis, parasitosis, tenemos los toxoplasmosis cerebrales en algunos pacientes complicados que viven en lugares de extrema pobreza, algunos casos, o pacientes que son consumidores de sustancias ilícitas, que son muy frecuentes ver en zonas rurales y en lugares donde hay escasos recursos económicos y falta de cultura, mucho hacinamiento. Como podemos ver en la actualidad, tenemos muchas personas de varias nacionalidades que se hacinan en lugares que no deben. Por ejemplo, tenemos donde, por ejemplo, en la localidad donde yo me encuentro, tenemos personas que viven en basureros, en criaderos. Entonces, son personas que, a pesar de que hacen un hacinamiento, no tienen un estilo de vida adecuado, tienen muchas infecciones y cuando esto ocurre, el sistema inmunológico se deprime y tenemos más facilidad de que nuestro organismo se venga a contaminar. ¿Cuál es la terapia principal? Es una terapia antirretroviral, principalmente en lo que es el VIH. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Disminuir la carga viral, primero, y recuperar el reencuentro de CD4. En este caso, los linfocitos CD4. Una vez que los CD4 se activan, se recuperan, el organismo vuelve a activar su función, el sistema inmunológico vuelve a tener su fuerza para prevenir infecciones oportunistas y mejorar la supervivencia. Si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, un paciente con VIH, que no tiene un buen cuidado, no toma su medicación, no acude a sus consultas, va a tener más probabilidades de tener una infección. Y, por ejemplo, en el lugar donde yo resido tenemos mucho contagio de tuberculosis. Entonces, estos pacientes, a pesar de que no tienen un buen control del VIH, de la enfermedad del VIH, no toman su tratamiento, su sistema inmunológico se debilita. Hay pacientes que son antivacunas, como los conocemos aquí, no les gusta vacunarse, no tienen un buen cuidado, entonces están en lugares no apropiados, en lugares no higiénicos, en lugares donde hay mucha contaminación de tuberculosis, de salmonelas, entonces son más susceptibles. En el momento que ellos se contagian, hay más complicaciones y ellos sí tienen que ingresar de manera urgente al área hospitalaria. En algunos casos hasta ingresan al área de cuidados críticos, al área de servicio de UCI. La inmunosupresor los inmunosupresores son medicamentos que disminuyen la actividad del sistema inmunológico. Se utilizan en trasplantes, enfermedades autoinmunes y enfermedades inflamatorias crónicas. ¿Cuáles son los principales inmunosupresores también que pueden causar esto? Son los corticoides, por ejemplo, pacientes que consumen la prednisona, la dexametasona, la metilprednisolona, son pacientes que van a tener su sistema inmunológico deficiente, no va a ser muy efectivo. ¿Cuáles son los efectos? Disminuyen la inflamación, reducen la actividad del linfocito y de los macrófagos. También tenemos los antimetabólicos, la citoazatioprina,
metrotrexato y micofenolato mofetil. También tenemos inhibidores de calcineurina, ciclosporinas, las tacrolimus y agentes biológicos, infliximab, adalimumab y rituximab. ¿Cuál es el riesgo del uso de inmunosupresores? Aumentan la susceptibilidad, como ya lo había dicho, de la tuberculosis, herpes zóster, neumonías, candidiasis, infecciones oportunistas. Pacientes que están ingresados tienen más riesgo de infectarse. ¿Cuándo aumenta más el riesgo? Cuando estos medicamentos, estos consumos son en dosis muy altas, son por usos muy prolongados y en algunos casos hay personas que hacen combinaciones de varios inmunosupresores. Podríamos decir, por ejemplo, que pacientes que tienen dolores crónicos, inflamaciones, usan mucho los medicamentos, los corticoides. La quimioterapia también en algunos pacientes, no solo es el uso de corticoides, sino la quimioterapia, que son medidas que usan, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen enfermedades renales, van a tener su sistema inmunológico deprimido, ¿de acuerdo? Las enfermedades crónicas en sí, principalmente la diabetes mellitus, la desnutrición, la insuficiencia renal y en sí el cáncer, también van a disminuir la función del sistema inmunológico. ¿Cuáles son los signos de alarmas más recurrentes en estos pacientes que podemos decir que pueden tener su sistema inmunológico deprimido sin haber sido diagnosticados de VIH? Son pacientes que tengan más de 2 neumonías en un año. Quiere decir que ese sistema está deficiente, tenemos que hacer algo, tenemos que fortalecer ese sistema. Infecciones severas o poco comunes, mala respuesta a los antibióticos, pérdida de peso que no sea explicada, que no tenga causa aparente. Muchas candidiasis, infecciones recurrentes a muy temprana edad, por ejemplo, pacientes que tienen muchas vaginosis, infecciones de vías urinarias. Entonces son pacientes que su sistema inmunológico algo está fallando. ¿Qué se debe investigar y cómo se puede investigar una inmunodeficiencia? Mediante laboratorio, mediante biometrías hemáticas, el recuento de linfocitos, inmunoglobulinas, serologías, en el caso de pacientes con VIH, y en este caso tenemos que hacer un examen adicional, la carga viral y el contagio de CD4, que son principalmente parámetros los cuales nosotros vamos valorando en el paciente durante todo su tratamiento y durante toda su vida, porque si vemos que estos empiezan a bajar, empiezan a fallar, tenemos más susceptibilidades. Estudios complementarios también podemos encontrarlos, como cuáles: los cultivos, radiografías, tomografías, según el caso que amerite el paciente. Por ejemplo, cultivos en infecciones urinarias, gastrointestinales, radiografías en pacientes que tengan neumonías, que tengan tuberculosis, y las tomografías en pacientes con cáncer. De igual manera, pacientes con tuberculosis pueden ser tomografías según el caso que amerite el paciente. No siempre se trata con tomografías y radiografías. ¿Cuáles son las prevenciones que podemos tener en cuenta en estos pacientes que son muy susceptibles? Vacunaciones adecuadas, como antes lo había dicho. Niños que, por ejemplo, los padres no los llevan a los centros de salud para que se vacunen, o se olvidan de que tienen la vacuna de los 2 meses, de los 4 meses, de los 6 meses, del año. Ellos van a tener su sistema inmunológico deficiente. ¿Qué otra causa también puede ser? El tratamiento no oportuno de ciertas infecciones. Dejar que el paciente siga con la infección también puede hacer que el sistema inmunológico en algún momento va a fallar y se va a deprimir. Malas adherencias a los tratamientos. Principalmente en el VIH hay muchos pacientes que no se adhieren muy bien al tratamiento antirretroviral. Por lo tanto, el CD4 y la carga viral
El CD4 va a bajar y la carga viral va a subir. Por lo tanto, el sistema inmunológico también se deprime. El uso irracional de inmunosupresores, pacientes que toman eh, la prednisona, se inyectan muchos corticoides, como puede ser la dexametasona, son pacientes que van a tener su sistema inmunológico deficiente. Una mala nutrición, de igual manera, pacientes, por ejemplo, los niños que tienen huesorco, niños que tienen su sistema inmunológico deprimido. En ellos, mucho cuidado porque pueden sus enfermedades que a nosotros, por ejemplo, un resfriado común que a nosotros nos da, nos pasa en 7 días con analgésicos, cuidados en el domicilio, con hidratación, a ellos se les complica más. Su sistema inmunológico no se encuentra al mismo nivel, por lo tanto tenemos que, en algunos casos, ser ingresados a esos pacientes. Una mala higiene, en el caso de los hacinamientos, pacientes que viven en malas condiciones, que tienen alrededor de su vivienda, tienen muchos animales roedores, en el caso hay, por ejemplo, las ratas, pacientes que tienen más susceptibilidad a muchas más enfermedades, por ejemplo, hasta la leptospirosis. Y pacientes que no van constantemente a los seguimientos médicos, son pacientes que van a tener sí o sí sus complicaciones y en algún caso van a tener insuficiencias del sistema inmunológico. En sí podríamos decir que la inmunidad deficiente puede ser la causa, una de las principales causas del VIH. El uso de medicamentos inmunosupresores o diversas enfermedades, como antes les había mencionado, enfermedades incluso hasta crónicas. La disminución de la defensa favorece la participación de infecciones muy recurrentes y oportunistas, tanto extrahospitalario como intrahospitalario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? El diagnóstico temprano y dar un tratamiento adecuado para permitir reducir las complicaciones en los pacientes. En el caso de que tienen VIH, si no tienen una buena adherencia, tenemos que iniciar nuevamente con el tratamiento para que el sistema inmunológico se venga a mejorar. En el caso de pacientes que toman mucho corticoide, suprimir los corticoides. En pacientes que tienen enfermedades crónicas, en este caso, pacientes con diabetes, tenemos que dar el tratamiento para que esa enfermedad se empiece a controlar, el sistema inmunológico mejora y las enfermedades no van a ser tan recurrentes, tan fuertes. Entonces, el diagnóstico temprano. Un tratamiento adecuado permite reducir complicaciones, mejora la calidad de vida y disminuye la mortalidad. Un mensaje muy clave, que la detección precoz de la inmunodeficiencia, principalmente en los pacientes con VIH e inmunosupresores, va a ayudarnos a la prevención de infecciones muy graves y mejorar la supervivencia del paciente a largo plazo, mejorando su estilo de vida y manteniendo su tratamiento adecuado. Este paciente puede seguir adelante sin el riesgo de tener infecciones o, en este caso, bacterianas, virales, parasitarias que compliquen la vida del paciente. Si tienen alguna pregunta. Mm, Sí, muchas gracias, doctor. Abrimos un espacio de preguntas. Pueden dejarlas en el chat o activar sus micrófonos de igual manera.
Bueno, tenemos una pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando los niños están desnutridos? Ya. ¿Qué pasa cuando un niño presenta una desnutrición? En este caso, su sistema inmunológico se va a debilitar. ¿Por qué? Se reduce la producción de anticuerpos, disminuye la cantidad y funcionamiento de los linfocitos T y se altera la respuesta inflamatoria normal. ¿Por qué? Porque no tienen un correcto nutrición tanto de proteína, de carbohidrato, que la proteína es principalmente el mecanismo de defensa que va a ayudar a que el sistema inmunológico se recupere. Los niños con desnutrición en sí van a tener mayor frecuentemente enfermedades de neumonía, diarreas agudas, otitis, infecciones urinarias, parasitosis. Van incluso a tener retraso de crecimiento, alteraciones del desarrollo, principalmente porque no tienen una correcta alimentación. En sí, la proteína, alimentos muy nutritivos que van a disminuir el- la nutrición del sistema inmunológico. Por eso podemos decir que la desnutrición disminuye la defensa, va a dejar que aparezcan infecciones, disminuye el apetito, el niño no va a comer, va a disminuir, va a aumentar el gasto energético y empeora la desnutrición y aumenta la infección. Es un círculo vicioso. Y cuando estos niños que tienen desnutrición reciben una vacuna, ¿qué pasa con la memoria inmunológica? ¿Se Ya. Por desarrollaría ejemplo, normalmente? por ejemplo, tenemos niños que al nacer nacen con bajo peso. Estos niños no pueden ser vacunados hasta que ellos tienen una correcta ganancia de peso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema inmune eh, identifica el microorganismo y en vez de generar una respuesta favorable, puede en este caso alterar al bebé, puede darle la infección, la enfermedad y puede generar la enfermedad, no más una respuesta inmunitaria, no va a generar una memoria, porque el sistema se encuentra deficiente. No tiene nutrición el organismo, no tiene cómo generar memoria, no tiene cómo generar defensa del organismo. Por lo tanto, no se pueden en estos pacientes vacunar. Ya. De igual manera, cuando estos pacientes, por ejemplo, tienen fiebre o es una contraindicación. ¿Por qué? Porque la fiebre altera el sistema inmunológico. Lo va a catalogar como una invasión en vez de generar una memoria, puede provocar que ese sistema inmunológico, en vez de prevenir, ataque y se genera una nueva enfermedad. Listo, si es que no existen más preguntas, daríamos por terminada la jornada de hoy. Agradecemos cordialmente al doctor Tapia por su gran conocimiento que nos ha impartido esta noche. Espero que haya sido de gran ayuda para todos los presentes y muchísimas gracias, doctor. Les envío el link de asistencia final al chat y daríamos por terminada la ponencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, de igual manera, que tengan una buena noche y muchas gracias a los participantes y a la directiva que puede hacer esta actividad.